Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Óscar Saavedra García y te doy la bienvenida a este espacio educativo creado especialmente para ti. Este canal tiene un objetivo claro: apoyar a las y los postulantes que se preparan para el examen de ingreso a las escuelas superiores de formación de maestros. Aquí encontrarás videos explicativos, material educativo y formularios interactivos, organizados en un repositorio de preguntas alineado a los criterios oficiales de evaluación. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún recurso. Comenzamos con el componente de comprensión lectora, donde se evalúa cómo comprendes, analizas e interpretas un texto. Nuestra primera lectura será Deforestación y cambio climático en los Andes bolivianos, una perspectiva histórica y evolutiva. Gracias por estar aquí. Tu formación comienza hoy, y tu futuro como maestra o maestro empieza ahora. Deforestación y cambio climático en los Andes bolivianos, una perspectiva histórica y evolutiva. Resumen. La región andina de Bolivia ha experimentado una transformación profunda de sus ecosistemas forestales desde tiempos precolombinos hasta la actualidad. Este artículo revisa la secuencia histórica de la deforestación, sus causas estructurales y sus efectos sobre el balance climático local y regional. Se analizan los patrones de uso de la tierra en la era prehispánica, la expansión agropecuaria durante la colonización española, la explotación minera e hidroeléctrica del siglo XX y la actual presión de la agricultura comercial y la extracción de madera. A través de datos de satélites y estudios de campo, se cuantifica la pérdida de cobertura forestal, aproximadamente 15% entre 1990 y 2020, y se relaciona con el aumento de la temperatura media, 0,6 grados, y la variabilidad de precipitaciones. El artículo discute los mecanismos de retroalimentación entre la pérdida de bosque y el cambio climático, y plantea opciones de gestión basada en conocimientos tradicionales y políticas de conservación. La intención es ofrecer a los jóvenes lectores una visión integral que combine historia, ciencia y contexto boliviano, facilitando la comprensión crítica de uno de los mayores retos ambientales de la región. Introducción. Los Andes bolivianos constituyen una cadena montañosa que alberga una gran diversidad de ecosistemas, desde bosques tropicales en los valles de los Yungas hasta bosques de niebla en la zona altitudinaria. Estos bosques no solo son hábitats de especies endémicas, sino que también desempeñan funciones climáticas esenciales, regulan la temperatura, retienen agua y capturan dióxido de carbono, CO. Sin embargo, la cobertura forestal ha sido reducida de manera sostenida a lo largo de varios siglos, lo que ha alterado significativamente los procesos climáticos locales. Comprender la deforestación como un fenómeno histórico permite identificar las causas estructurales y los momentos críticos en los que la actividad humana empezó a modificar de forma irreversible los paisajes. Además, la perspectiva evolutiva ayuda a reconocer que prácticas antiguas podrían incorporarse a estrategias contemporáneas de restauración. Este artículo sigue una línea temporal que parte de la ocupación precolombina, atraviesa la época colonial y la industrialización, y llega a la actualidad, examinando en cada etapa los impactos sobre el clima. Desarrollo. 1. Los Andes antes del contacto europeo, manejo forestal tradicional. En la zona de los Yungas, los pueblos originarios, como los Aymara y los Guaraní, practicaban una forma de agroforestería que combinaba cultivos alimentarios, maíz, papa, plátano, con árboles nativos de corte moderado. Esta estrategia, conocida como sistema agroforestal, favorecía la conservación del suelo y la regulación hídrica. Los estudios arqueológicos indican que la densidad forestal en el siglo XV era aproximadamente un 85% del área total, con claros creados intencionalmente para la agricultura, pero sin eliminar la mayor parte del dosel arbóreo. Miller, 2018. 2. La colonización española y la expansión agropecuaria. Con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, la demanda de oro y plata impulsó la extracción minera intensiva y la apertura de rutas de transporte que requirieron la tala de bosques para la construcción de carreteras y la obtención de leña. Además, la introducción del ganado vacuno y ovino generó una presión adicional. Los pastizajes necesitaban ser despejados, y el sobrepastoreo provocó la erosión del suelo. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, de Bolivia, la superficie forestal disminuyó de 4,9 millones de hectáreas en 1900 a 3,9 millones en 1960, una reducción del 20% en poco más de un siglo. INE, 2021. 3. Industrialización y políticas de desarrollo en el siglo XX. A partir de la década de 1960, el Estado boliviano implementó planes de desarrollo que favorecían la expansión de la agricultura comercial,
particularmente la soja y el maíz de alto rendimiento. La construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, finalizada en 1978, abrió vastas áreas del bosque subtropical a la colonización de campesinos y empresas agroindustriales. El uso de imágenes satelitales del programa Landsat permitió cuantificar la aceleración de la deforestación. Entre 1990 y 2005, la pérdida anual media fue de 32.000 a, y la tasa se incrementó a 45.000 a / año entre 2005 y 2020. FAO, 2022. Esta expansión agrícola se ha asociado a cambios climáticos locales. El modelo de balance energético muestra que la reducción del albedo, reflectancia de la superficie, y la pérdida de la transpiración vegetal disminuyen el flujo de energía latente, aumentando la temperatura de la superficie. En forma simplificada, la energía neta Q se expresa como Q igual a Rn, G HL, donde Rn es la radiación neta, G el flujo de calor al suelo, H el calor sensible y L el calor latente, transpiración. La disminución de L al perderse los bosques se eleva a H y, por ende, la temperatura del aire, Gómez et al., 2020. 4. Impactos climáticos y retroalimentaciones. El incremento de la temperatura media en la zona andina de Bolivia se ha registrado en 0,6 grados entre 1990 y 2020, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, 2023. Simultáneamente, la variabilidad de las precipitaciones ha aumentado, con periodos de sequía más intensos que afectan la disponibilidad de agua para la agricultura y la generación hidroeléctrica. La pérdida de bosque reduce la capacidad de retención de agua en el suelo, amplificando los efectos de la sequía. Una retroalimentación clave es el aumento de las emisiones de CO provenientes de la quema forestal. Según la base de datos Global Fire Emissions Database, GFED, Bolivia emitió aproximadamente 12 mtCO al año entre 2000 y 2015 como resultado de incendios y quema de residuos agrícolas. Estas emisiones, a su vez, intensifican el calentamiento global y potencian la frecuencia de incendios, creando un círculo vicioso. 5. Respuestas actuales y perspectivas de gestión. En los últimos años, el gobierno boliviano, junto a organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, ha promovido iniciativas de restauración forestal y pagos por servicios ambientales, PSA. El Programa Biodiversidad Andina, 2020 a 2024, ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos en áreas degradadas de los yungas, con la participación activa de campesinos que reviven prácticas agroforestales tradicionales. Los conocimientos ancestrales, como la rotación de cultivos y la gestión comunitaria de recursos forestales, ofrecen modelos resilientes frente al cambio climático. Integrar estos saberes con tecnologías de monitoreo satelital permite una gestión adaptativa. Los datos de sensores térmicos identifican zonas con mayor estrés hídrico, mientras que la ciencia del suelo orienta la selección de especies nativas con alta tolerancia a la sequía. Conclusiones. La deforestación en los Andes bolivianos es un proceso con profundas raíces históricas que ha evolucionado desde manejos forestales sostenibles en la época precolombina hasta la explotación intensiva de recursos naturales en la era moderna. Cada fase ha dejado una huella en el clima local, incrementando la temperatura, alterando los patrones de lluvia y generando retroalimentaciones que potencian la pérdida de bosque. Sin embargo, la existencia de saberes tradicionales y la creciente implementación de políticas de restauración ofrecen caminos viables para mitigar estos efectos. Un enfoque que combine la historia del uso del suelo, la ciencia climática y la participación comunitaria será esencial para lograr la conservación de los bosques andinos y la estabilidad climática de la región. Pregunta 1. Según el artículo, ¿cuál fue la reducción porcentual de la superficie forestal entre 1900 y 1960 y cómo se compara con la pérdida de cobertura forestal entre 1990 y 2020? Sustento. El párrafo sobre la colonización española indica que la superficie forestal pasó de 4,9 millones a 3,9 millones de hectáreas entre 1900 y 1960, lo que corresponde a una reducción del 20%, INE, 2021. En el resumen y la sección de impactos climáticos se menciona que la pérdida de cobertura forestal entre 1990 y 2020 fue de aproximadamente el 15%, datos satelitales. Pregunta 2. Del análisis presentado se desprende que, ¿cuáles son los problemas identificados que el artículo señala como consecuencias de la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. La sección Impactos climáticos y retroalimentaciones indica que la deforestación ha generado un aumento de la temperatura media de 0,6 grados, una mayor variabilidad de precipitaciones con sequías más intensas, una disminución de la capacidad del suelo para retener agua y un aumento de emisiones de CO2,
12 mtCO2/año entre 2000 a 2015, debido a la quema forestal. Pregunta 3. Del análisis presentado se desprende que, en la cadena de procesos que relaciona la deforestación con el aumento de la temperatura en los Andes bolivianos, ¿cuál es el primer factor técnico mencionado? Sustento. En la sección Industrialización y políticas de desarrollo en el siglo XX, se describe el modelo de balance energético, la reducción del albedo, reflectancia de la superficie, y la pérdida de la transpiración vegetal disminuyen el flujo de energía latente, aumentando la temperatura de la superficie. El texto menciona primero la reducción del albedo como factor que desencadena la cadena de efectos que lleva al aumento de la temperatura. Pregunta 4. La lectura del texto permite identificar que, entre 1990 y 2020, la pérdida de cobertura forestal en los Andes bolivianos fue aproximadamente del 15% y el aumento de la temperatura media fue de 0,6 grados. Sustento. Los datos explícitos del artículo indican que la pérdida de cobertura forestal entre 1990 y 2020 fue de aproximadamente 15%, y en la sección Impactos climáticos y retroalimentaciones se reporta un incremento de la temperatura media de 0,6 grados para el mismo periodo. Pregunta 5. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué proceso técnico se ve incrementado directamente por la reducción del calor latente LE tras la pérdida de bosques, contribuyendo al aumento de la temperatura del aire? Sustento. La disminución del Le al perderse los bosques eleva el H y, por ende, la temperatura del aire, Gómez et al., 2020. Esto muestra que la reducción del calor latente provoca un aumento del calor sensible, que es el proceso técnico directamente involucrado en el calentamiento del aire. Pregunta 6. Del análisis presentado se desprende que, ¿cuál de los siguientes conjuntos de actores se menciona en el artículo como participantes tanto en la causa histórica de la deforestación como en las respuestas actuales al problema? Sustento. El artículo menciona explícitamente a los pueblos originarios, aimara y guaraní, en la sección Los Andes antes del contacto europeo, a los colonizadores españoles en la colonización española y la expansión agropecuaria, al gobierno boliviano en industrialización y políticas de desarrollo en el siglo XX y en respuestas actuales y perspectivas de gestión, y a organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas en los mismos últimos párrafos donde se describen iniciativas de restauración forestal y pagos por servicios ambientales. Pregunta 7. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones compara mejor el impacto de la expansión agropecuaria durante la colonización española con el de la expansión agrícola comercial del siglo XX sobre el aumento de la temperatura local? Sustento. El artículo indica que la expansión agrícola del siglo XX aceleró la deforestación, de 32.000 /año a 45.000 /año entre 1990-2020, y está vinculada a una disminución del flujo de calor latente LE, lo que eleva la temperatura del aire. En cambio, la colonización española del siglo XVI provocó deforestación para minería y pastoreo, pero a una escala mucho menor y sin mencionar efectos directos sobre la temperatura. Su impacto climático se describió como indirecto y menos pronunciado. Por lo tanto, la comparación que atribuye un mayor incremento térmico a la expansión agrícola del siglo XX es la que mejor refleja la información dispersa del texto. Pregunta 8. Del análisis presentado se desprende que, al comparar el mecanismo de retroalimentación climática descrito para la pérdida de bosques con el papel de los sistemas agroforestales tradicionales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la diferencia clave entre ambos procesos? Sustento. Porque el texto indica que la deforestación disminuye el flujo de calor latente LE, y por tanto, eleva el calor sensible H y la temperatura del aire. En contraste, los sistemas agroforestales precolombinos combinaban cultivos con árboles, favoreciendo la conservación del suelo y la regulación hídrica, lo que implica una transpiración vegetal sostenida y un mayor Le, mitigando el aumento térmico. Pregunta 9. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. La deforestación reduce la capacidad de retención de agua y aumenta la vulnerabilidad de los suelos, lo que afecta directamente a las poblaciones locales que dependen de estos recursos. Además, se enfatiza que la restauración requiere la integración de saberes tradicionales y la participación activa de comunidades indígenas, lo que indica que la mitigación de los efectos sociales depende de estos factores. Pregunta 10. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué efecto indirecto es probable que tenga la ampliación del Programa Biodiversidad Andina 2020-2024 sobre la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios locales frente a la variabilidad de precipitaciones?
Sustento. La pérdida de bosque reduce la capacidad de retención de agua en el suelo, amplificando los efectos de la sequía. Asimismo, se menciona que el Programa Biodiversidad Andina ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos y que la integración de saberes tradicionales con tecnologías de monitoreo permite una gestión adaptativa que identifica zonas con mayor estrés hídrico. De manera implícita, la restauración forestal incrementa la retención de agua y modula el microclima, lo que debería reducir la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios ante la mayor variabilidad de precipitaciones. Pregunta 11. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si la tendencia actual de expansión agrícola y pérdida de bosques en los Andes bolivianos continúa sin cambios durante la próxima década? Sustento. Porque el artículo muestra que entre 1990 y 2020 la temperatura media aumentó 0,6 grados y la pérdida forestal se aceleró a 45,000 año entre 2005 y 2020. Estos datos indican una tendencia clara de calentamiento asociado a la deforestación. Además, se explica que la reducción del flujo latente L eleva el calor sensible H, lo que eleva la temperatura del aire y favorece sequías más intensas y mayor frecuencia de incendios, generando mayores emisiones de CO2 que retroalimentan el proceso. Por lo tanto, si la pérdida de bosques y la expansión agrícola continúan, se espera otro aumento de temperatura, al menos 0,3 grados en la próxima década, y más sequías e incendios. Pregunta 12. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones compara de manera más precisa los efectos de la disminución del flujo latente L y del aumento del albedo sobre el balance energético y el calentamiento local en los Andes bolivianos? Sustento. La pérdida de bosque reduce el flujo de energía latente LE, lo que disminuye la transpiración y eleva el calor sensible H, incrementando la temperatura local. Asimismo, menciona que la reducción del albedo, superficies más oscuras, disminuye la reflectancia y, por tanto, la radiación neta, RN, absorbida, lo que tiende a moderar el calentamiento al reducir la energía disponible para calentamiento directo. Pregunta 13. De acuerdo con el texto, ¿qué diferencia más significativa se puede inferir entre la forma en que la deforestación afectó el balance energético durante la colonización española y la que se observa en la expansión agrícola del siglo XXI? Sustento. La colonización española, la tala de bosques para carreteras y la introducción de ganado provocó sobrepastoreo y erosión del suelo, lo que afecta la retención hídrica. En contraste, el artículo también explica que la expansión agrícola del siglo XXI reduce el flujo latente L al perderse la transpiración vegetal, lo que eleva el calor sensible H, y consecuentemente, la temperatura del aire. Pregunta 14. Del análisis presentado se desprende que la iniciativa Biodiversidad Andina 202024 tiene como objetivo principal. Sustento. El Programa Biodiversidad Andina 202024 ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos en áreas degradadas de los yungas y que revive prácticas agroforestales tradicionales, con la finalidad de restaurar bosques y aportar resiliencia frente al cambio climático. Pregunta 15. Basándose en la información proporcionada, ¿qué efecto indirecto es probable que haya tenido la apertura de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, finalizada en 1978, sobre la capacidad de los pueblos indígenas de los yungas para mantener sus sistemas agroforestales tradicionales? Sustento. La carretera Cochabamba-Santa Cruz, finalizada en 1978, abrió vastas áreas del bosque subtropical a la colonización de campesinos y empresas agroindustriales. Esta apertura propició una aceleración de la deforestación, lo que implica una disminución del bosque disponible para los sistemas agroforestales tradicionales de los pueblos indígenas. Por otra parte, el gobierno boliviano, junto a organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, ha promovido iniciativas de restauración forestal y pagos por servicios ambientales, lo que sugiere que los pueblos tuvieron que recurrir a estas políticas como respuesta a la pérdida de sus áreas de manejo tradicional. Pregunta 16. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencia a largo plazo se puede deducir de la disminución del flujo de calor latente L ocasionada por la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. La deforestación reduce el flujo de calor latente L, lo que eleva el calor sensible H, y por ende, la temperatura de la superficie. La disminución de L al perderse los bosques eleva H, y por ende, la temperatura del aire. Además, en la sección de retroalimentaciones se menciona que el aumento de emisiones de CO2 proviene de la quema
forestal y que estas emisiones intensifican el calentamiento global, potenciando la frecuencia de incendios. De esta forma, se puede inferir que la disminución del no solo calienta el aire, sino que crea condiciones más propicias para incendios más frecuentes e intensos, aunque el texto no lo declara explícitamente. Pregunta 17. El artículo señala que, a partir de los ejemplos históricos y los datos climáticos presentados, ¿qué principio general se puede extraer sobre la relación entre la deforestación y el clima en los Andes bolivianos? Sustento. La pérdida de bosque reduce el flujo de calor latente LE asociado a la transpiración, lo que incrementa el calor sensible H y, por ende, la temperatura del aire. Además, se menciona que esa reducción de LE y el aumento de temperatura están vinculados a una mayor variabilidad de precipitaciones y a una retroalimentación que intensifica incendios y deforestación. Pregunta 18. El artículo señala que la iniciativa Biodiversidad Andina 202024 fue implementada principalmente con la finalidad de sustento. El programa Biodiversidad Andina ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos en áreas degradadas y que involucra a campesinos que reviven prácticas agroforestales tradicionales, con el objetivo de restaurar bosques y, por ende, mejorar la retención hídrica y la captura de CO2. La iniciativa busca restauración forestal y pago por servicios ambientales, lo que implica reforzar los servicios ecosistémicos climáticos. Pregunta 19. Según el artículo, ¿cuál es la finalidad principal de combinar los conocimientos agroforestales tradicionales con tecnologías de monitoreo satelital en los programas de restauración forestal actuales? Sustento. La integración de saberes ancestrales con monitoreo satelital permite una gestión adaptativa. Los datos de sensores térmicos identifican zonas con mayor estrés hídrico, mientras que la ciencia del suelo orienta la selección de especies nativas con alta tolerancia a la sequía. Este propósito se centra en mejorar la resiliencia de la restauración frente a condiciones climáticas adversas. Pregunta 20. El artículo señala que la pérdida de bosque en los Andes bolivianos reduce la retención de agua y aumenta la variabilidad de precipitaciones. ¿Qué consecuencia social se puede deducir de este proceso? Sustento. La deforestación disminuye la capacidad del suelo para retener agua y aumenta la variabilidad de precipitaciones, lo que intensifica sequías que afectan la disponibilidad de agua para la agricultura y la generación hidroeléctrica. Estas condiciones generan mayor vulnerabilidad de los campesinos, quienes dependen del agua para cultivos y ganadería, y pueden verse forzados a migrar a zonas urbanas en busca de medios de vida más seguros. Pregunta 21. Según el artículo, ¿qué principio general se puede extraer de las soluciones propuestas para mitigar la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. La combinación de conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, con tecnologías de monitoreo satelital permite una gestión adaptativa de la restauración forestal. Esta integración se presenta como una línea central de las iniciativas de restauración y pagos por servicios ambientales. Pregunta 22. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes consecuencias sociales relacionadas con la deforestación y el cambio climático en los Andes bolivianos no es contemplada en el análisis del autor? Sustento. El artículo describe detalladamente los impactos climáticos y menciona iniciativas de restauración y participación comunitaria. Nunca aborda explícitamente el posible desplazamiento forzado de poblaciones indígenas originarias provocado por la expansión agrícola y la construcción de carreteras. Pregunta 23. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una implicación ética de promover la expansión de la agricultura comercial en los Andes bolivianos sin integrar los saberes agroforestales tradicionales? Sustento. El artículo subraya que la integración de conocimientos ancestrales, PEG, rotación de cultivos y gestión comunitaria, es esencial para una restauración resiliente y que la exclusión de estas prácticas perpetuaría desigualdades sociales y culturales. Además, se menciona que iniciativas como el Programa Biodiversidad Andina buscan revitalizar saberes tradicionales, lo que indica una dimensión ética al reconocer y valorar a las comunidades indígenas. Pregunta 24. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuáles son las principales implicaciones ambientales de la retroalimentación entre la deforestación y el cambio climático descrita? Sustento. El artículo señala que la pérdida de bosque disminuye el flujo latente de energía LE, lo que eleva la temperatura del aire, y que la quema de residuos forestales emite alrededor de 12 mtco2 al año. Además, la reducción del dosel disminuye la retención de agua en el suelo, intensificando la sequía y facilitando incendios, como se describe en la discusión de retroalimentaciones climáticas. Pregunta 25. Considerando lo mencionado en el texto,
como difiere la propuesta de gestión futura de una estrategia que se basara exclusivamente en tecnologías de monitoreo satelital sin integrar saberes tradicionales. Sustento. El programa Biodiversidad Andina incorpora saberes tradicionales, rotación de cultivos, gestión comunitaria, y que, al mismo tiempo, se utilizan tecnologías de monitoreo satelital y sensores térmicos para identificar zonas con mayor estrés hídrico, describiendo un enfoque híbrido. Las opciones 1, 2 y 3 distorsionan la información del artículo, no se menciona una plantación exclusiva de especies exóticas, ni se limita la propuesta a PSA sin tecnología, ni se plantea que el sector privado sea el único agente de la gestión futura. Pregunta 26. Del análisis presentado se desprende que, para una evaluación completa del balance energético regional, ¿qué factor relevante no ha sido considerado por el autor? Sustento. La pérdida de cobertura forestal y su efecto en el balance energético. Párrafo 3. Ecuación Q igual a Rn, G, H, L, y menciona la expansión agrícola y minera como causas principales, pero no aborda la posible expansión urbana ni otras conversiones de suelo que tampoco están cubiertas por bosques. Estas áreas, aunque no forestales, pueden alterar la reflectancia, albedo, y la evaporación, afectando directamente H, y por ende, la temperatura regional. Pregunta 27. Del análisis presentado se desprende que el autor omite considerar cuál de los siguientes factores al evaluarlos. ¿Impactos climáticos de la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. El artículo describe detalladamente procesos biogeoquímicos y energéticos, albedo, emisiones de CO2, flujo de calor latente, y utiliza datos satelitales para cuantificar la pérdida forestal. No aborda el componente socioeconómico que impulsa la expansión agrícola, como las políticas de mercado y la demanda internacional de soja. Esta ausencia representa un sesgo metodológico al centrarse exclusivamente en variables físicas sin considerar los motores económicos que, según la literatura, son clave en la deforestación contemporánea. Pregunta 28. De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de evidencia adicional sería necesaria para reforzar el argumento de que la expansión agropecuaria durante la colonización española provocó una erosión significativa del suelo? Sustento. Se describe como la introducción del ganado durante la colonización española generó sobrepastoreo y erosionó el suelo, pero el texto no aporta datos cuantitativos de esa erosión. Por ello, la evidencia más adecuada para fortalecer el argumento sería la realización de estudios de campo que midan directamente la pérdida de capa superficial del suelo en las áreas afectadas y la comparen con zonas no intervenidas, lo que permite establecer una relación causal clara. Pregunta 29. La lectura del texto permite identificar que el argumento del autor, según el cual la disminución del flujo de calor latente LE por la pérdida de bosque eleva directamente la temperatura del aire al incrementar el calor sensible H, es. Sustento. El texto presenta explícitamente la ecuación del balance energético Q igual a RNG/H, y afirma que la disminución de LE al perderse los bosques eleva H, y en consecuencia, la temperatura del aire, Gómez et al. 2020. Este razonamiento está respaldado por la explicación del modelo, lo que confiere validez al argumento del autor. Pregunta 30. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué tan válido es el argumento del autor sobre la efectividad de los pagos por servicios ambientales, PSA, como solución para mitigar la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. El programa Biodiversidad Andina, 20202024, ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos y junto a los pagos por servicios ambientales, se busca integrar saberes tradicionales para restaurar bosques. Esta información sustenta que los PSA forman parte de una estrategia con resultados concretos, aunque el texto no ofrece métricas exactas de reducción de deforestación, lo que justifica calificar el argumento como razonablemente válido. Gracias por ver este video. Míralo con atención, pausa si es necesario y repásalo para aprender mejor. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir avanzando juntos.